Buenas, mi nombre es Joan Hernández, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú en su modalidad distancia y en esta oportunidad, para dar cumplimiento con la materia de Psicología Comunitaria, voy a hablar sobre los métodos de evaluación psicológica. Dicha materia es dictada por el profesor Paulo Mora. Son las vías que utiliza un psicólogo para estudiar el comportamiento humano y también para recabar información o pensamientos, creencias que tiene un individuo o un grupo de individuos. Consiste en observar en tiempo real los hechos tal cual están ocurriendo, ya sea de un individuo, de un grupo o hacia uno mismo, y a través de este proceso obtener información y poder saber cuáles son las conductas, los pensamientos y las emociones que una persona o grupo de personas están manifestando en un determinado momento. Tenemos tres tipos de observación. Tenemos lo que es la observación inestructurada. En este tipo de observación, es aquella en la cual no existe una guía por parte del psicólogo, es decir, el observador no sabe lo que va a observar, no existe un plan, como por ejemplo observar el autobús, observar las conductas de las personas en el metro e incluso observarse uno mismo qué pensamientos se están manifestando en determinado momento. Otro tipo de observación es la observación estructurada. Esta, a diferencia de la anterior, hay una guía de pasos que el psicólogo debe seguir en el tiempo, espacio determinado. Como por ejemplo observar la conducta de una rata en un laboratorio. Otro tipo de observación es la observación del participante. Aquí el observador forma parte del campo de acción de la terapia, es decir, que condiciona los fenómenos que él mismo va a registrar. El observador es a la vez actor de lo que está observando, es decir, el observador forma parte de los hechos tal cual están ocurriendo. La entrevista es aquel proceso que se da entre el encuentro de dos personas que interactúan de manera verbal y no verbal, dejando claro la diferencia de roles en la entrevista, en el cual existe un entrevistador, que en este caso es el psicólogo, y un entrevistado, que sería el paciente o la persona que está consultando. Existen dos tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas cerradas y las entrevistas abiertas. Las entrevistas cerradas se caracterizan porque son aquellas que ya están previstas en cuanto a su orden y forma de plantearse. Otra característica es que el entrevistador no puede alterarlas y suelen presentarse en forma de cuestionario. Otra característica es que los resultados en este tipo de entrevistas son cuantificables, mientras que las entrevistas abiertas se caracteriza porque el entrevistador tiene mucha más libertad a la hora de crearlas y administrarlas, además de que le facilita recabar mucho más información en cuanto a la personalidad del paciente. Y los datos en este tipo de entrevistas se califican de forma cuantitativa. Son una medida objetiva y tipificada de una muestra de la conducta que nos permite hacer descriptores y comparaciones entre una persona u otra. Estos tests buscan medir rangos puntuales de la personalidad. Entre sus tipos tenemos los test de inteligencia, los test de actitudes, los test de personalidad, los test de psicopatología, los test de autoestima, entre muchos otros. Entre las características de los test tenemos, en un primer lugar, lo que es la validez. Es decir, un test es válido cuando mide lo que intenta medir. Otra característica es que la validez del contenido. Es decir, es cuando un test evalúa una muestra de la conducta que se pretende medir.
Otra de las características es la confiabilidad. La confiabilidad de un test se obtiene cuando se repite dicho test en varias ocasiones y se obtienen resultados similares. Son instrumentos de avanzada tecnología que permiten obtener información de la psicología de una persona. Como conclusión puedo decir que el psicólogo cuenta con un sinfín de técnicas para evaluar al paciente y obtener información de ellos, que pueden ir desde lo más simples hasta los más avanzados tecnológicamente, y que lo importante es que los resultados que se obtengan sean lo más preciso posible para obtener un diagnóstico mucho más preciso y poder aplicar la solución más acertada al paciente o al grupo de personas.